En todo este mes de agosto, en las iglesias presbiterianas, no tengo contexto si en otras iglesias, por ejemplo, he visto que en el mes de septiembre en otras iglesias celebran el mes de la Biblia, en algunas otras denominaciones, pero nosotros celebramos en el mes de agosto. No he investigado realmente por qué es así, pero en el mes de agosto celebramos el mes de la Biblia. Y todas estas predicaciones, hoy estamos en la sexta predicación, y es una serie que se llama Actitudes, dice ahí, correctas ante la palabra de Dios. ¿Cuáles son las actitudes que yo debo de tomar ante la palabra de Dios? Y están basadas todas estas predicaciones, ustedes se han dado cuenta, la de los domingos, martes y jueves, en el Salmo 119. El Salmo 119 es un salmo alefático, yo lo he estado mencionando, porque es un salmo que se divide en 22 partes. Y yo les pregunto, sin que vean, ¿cuántos versículos tiene el Salmo 119? Sin que vean. Oh, ahí parece como subasta, ¿no? Unos dicen una. Miren, tiene 22 letras del alefato hebreo, que es igual que el alfabeto español. Comienza con Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bab, Yet, Det, o sea, todas las 22 letras. Y cada una de las letras, si ustedes abren sus Biblias, van a ver que inician una sección del Salmo, y tiene cada una de esas letras 8 versículos. Entonces, si son 22 letras y cada uno de esos tramos tiene 8 versículos, ¿cuánto es 22 por 8? ¿Cuánto es 22 por 8? 176. Entonces, ¿cuántos versículos tiene el Salmo 119? Y se llama alefático porque está dividido en 22 partes que conforman las 22 letras del alefato hebreo. Ahora, hay un principio en hermenéutica, en exégesis, que es la interpretación de la Biblia, que cuando algo se repite muchas veces, es que es muy importante. Y fíjense que el Salmo 119, los 176 versículos, hablan de los preceptos, los mandamientos, los testimonios, las leyes, ¿de quién? Entonces, son sinónimos que usa el Salmo 119 para referirse a la palabra de Dios. Entonces este salmo nos dice, todo el salmo, en toda su extensión, que es muy importante la palabra de Dios. Es vital, es crucial para los cristianos. Así que vamos a orar y vamos a iniciar esta sexta predicación. Vamos a orar. Padre, te quiero rogar juntamente con mis hermanos, que tú nos hables, Señor, con poder y autoridad a través de esta predicación. Que, como hemos estado viendo, Señor, las actitudes que tengamos ante ella, Señor, pues puedan ser de reverencia, puedan ser de atesorarla, puedan ser de tener, no menospreciarla, pero hoy en especial te pedimos que nuestra actitud sea vivirla, sea practicarla. Por favor, Señor, te rogamos esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En los años que llevo como pastor, quiero ilustrarles 3 cosas. Ha llegado a mi consejería sin querer. Una vez estaba yo en la iglesia, en la oficina de la iglesia, voy a ser más explícito, y tocaron. La oficina estaba en la parte alta del templo, y tocaron, y entonces nada más estamos la secretaria y yo, ella estaba en la parte de abajo, yo en la parte de arriba, así estaba en la oficina, y me dice, pastor, están tocando, es una persona que yo no conozco. Me dice, sí, dice, ya lo conocí, dice, es uno de los vecinos. Y pues ya, ¿baja usted o bajo? Yo bajo. Y bajé, y me dice, ¿es usted el pastor, verdad? Le digo, sí, a sus órdenes. Me dice, quiero hablar con usted de uno de sus hermanitos. Así me dijo. Pues pásele. Lo pasé ahí al templo. Ahí estábamos platicando y me dice, mire, ¿usted conoce a fulanito de tal? Pues claro que lo conocía, era mi feligrés. Me dice, pues ¿qué les enseñan aquí? La palabra de Dios, les enseñamos la Biblia. Pues es que esa persona es un hipócrita, porque allí en la calle, pues tira la basura, es un mal vecino, y empezó a quejarse amargamente de él. Y de esas veces que dice uno, trágame tierra, ¿verdad? Porque, bueno, como pude salimos del asunto, ¿no? Esa es una. Otra ocasión llegó un esposo de una de las hermanas de la iglesia, que no era cristiano. La hermana sí era cristiana, él no, quejándose amargamente de la hermana.
Y me empezó a sacar, bueno, claro que dicen, ¿verdad?, que en la consejería siempre uno tiene que escuchar las dos partes, ¿no? Aquí pues yo solamente escuché la parte de este varón que venía quejándose de su esposa, pero fíjense lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Cómo esas mujeres que sus maridos son inconversos, ¿cómo van a ganar esos maridos? La Biblia dice, con su testimonio van a ganar a esos maridos. Y bueno, pues esta hermana no había sido de muy buen testimonio para su marido. Tercero, les dije que eran tres cosas. El hijo de una hermana, o de una familia, no de una hermana, de una familia de cristianos, se acercó a mí, él sí pidió consejería y se quejó amargamente de sus padres. Y él me lo dijo claramente y me dijo, mis papás son unos hipócritas, son unos incongruentes, porque aquí en el templo son una cosa y en la casa son otra cosa. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Porque nosotros estamos hablando que la sexta actitud, que vamos a estar viendo en esta serie es que debemos, ¿qué dice? Y eso, hermanos, la hermana Martita decía ahorita, es un gran compromiso. Yo les he dicho, a veces de broma, pero tanto en broma y tanto en serio, que si tú no eres buen cristiano, pues mejor no le pegues esta calcomanía del pescadito a tu carro. Si no eres un buen cristiano, pues mejor no te pongas la playera que dice yo amo a Jesús. Porque de alguna manera estás dando un ¿qué? Bueno, vamos a darle una... Bueno, yo ya me acostumbré que vamos a darle, ¿verdad? Ya tengo aquí el aparatito de que yo le voy a dar. Todavía no le agarro muy bien la onda, pero bueno, ya me hizo favor, hermano. Vamos a leer nuevamente el Salmo 119, 34. Fíjense lo que dice. Y en ese salmo va a estar basada la predicación de hoy, pero vamos a leerlo. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Fíjense lo que dice ahí, ¿la qué? ¿Qué significa eso de cumpliré? Muy bien. Ahora vamos a leer este salmo, no lo hemos leído, este versículo. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Algunos piensan que porque ya son cristianos, algunos piensan que porque tienen la Biblia abierta en su casa como si fuera un amuleto les va a ir bien. No, para que te vaya bien dice aquí que tienes que. Y entonces sí dice, estas bendiciones tuve porque guardé. ¿Por qué vinieron las bendiciones? Tú puedes decir, amado hermano, que amas la Biblia, memorizarla. Dices, yo la respeto, yo tengo mi Biblia en mi casa, yo amo la Biblia, la memorizo. Pero si no la vives, de nada te servirá todo lo demás. Yo he conocido gente, y ahorita lo vamos a ver, que se sabe de pe a pa las escrituras, pero no las vive. Ahora, fíjense que la carta a los hebreos, no voy a meter mucho ahí, pero la carta a los hebreos dice que nosotros tenemos una grande nube de testigos alrededor. Y si tú eres cristiano, tienes testigos alrededor tuyo. Tus hijos, tus vecinos. Bueno, si es que saben que eres cristiano, porque algunos son de la secreta, ¿verdad? En mi calle todos saben que soy cristiano, en mi calle todos saben que soy pastor. Y entonces, de la misma manera yo tengo que conducirme, comportarme, porque cualquier cosita que yo haga, ¿qué van a decir los vecinos? ¿Qué es lo primero que dicen las personas? Eso que es pastor. Bueno, eso que es pastor y eso que es cristiano, que lee la Biblia. Yo les he dicho en otras ocasiones, yo no sé si es cierto, pero yo he escuchado, Mahatma Gandhi, pues, ¿de qué país era? La India. Era de la India, ¿verdad? Era hindú. Y él fue a vivir a Inglaterra, porque ustedes saben que la India en un tiempo fue colonia de Inglaterra. Y allá estudió Derecho, estudió leyes en Inglaterra, y se dice que él tuvo contacto con la Biblia, con los cristianos, y se dice que él decía que la Biblia le gustaba, que le gustaban las enseñanzas de Jesucristo, pero que él no se convertía al cristianismo porque nunca había visto un cristiano hacer lo que predicaba. Qué tremendo, ¿no? Nosotros decimos, hermanos, yo lo he escuchado cualquier cantidad de veces, yo lo he mencionado también, que la Escritura es nuestra ¿qué? Fíjense, ¿por qué dice que es nuestra regla de fe? ¿Nosotros podemos adorar al Señor como se nos pegue la gana?
¿Cómo dice la Biblia que le debemos adorar al Señor? Por eso cuando yo veo en los domingos pasados que estaba lo de la fiesta aquí del pueblo, que venían de otros pueblos, venían con sus estandartes y todo, y decían por ahí que eran las novias que venían a ver, eran las vírgenes que venían a ver al santo, ¿no? Acá, bueno, al Mesías, al Salvador. Y yo digo, qué aberración, ¿no? Qué aberración, porque Dios nunca ha pedido eso, al contrario. Ahorita estamos leyendo el libro de Jeremías y Dios abomina la idolatría. Pero entonces, ¿la regla de fe cuál es? ¿Cómo debo adorar a Dios? La Escritura. La Biblia es nuestra regla de fe, pero también no solo de fe, sino nuestra regla de ¿qué? Entonces, yo como cristiano me debo de comportar conforme a ¿qué? Conforme a la palabra de Dios. Porque esa es mi regla de fe o mi norma de fe y conducta, pero a algunos no, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí entonces, ya vimos, les dije que iba a estar basada en este versículo. Fíjense la riqueza de un solo versículo. Dice el Salmo 119, 34, solo esta parte que está subrayada. ¿Qué está pidiendo el salmista aquí? ¿De qué habla el Salmo 119? Todos los 176 versículos, ¿de qué hablan? Y entonces él está diciendo, dame entendimiento, ¿para qué? Entonces, eso es lo primero. Si yo quiero poner en práctica la palabra de Dios, lo primero que debo hacer es pedir en oración al Señor que me dé entendimiento. Por eso, en los cultos cristianos, a veces el pastor lo hace, a veces otro hermano, el que está dirigiendo, o a veces expresamente se invita a algún hermano que haga una oración para que Dios, ¿qué? Nos dé entendimiento, para que Dios nos hable. Y cuando verdaderamente yo pido ese entendimiento, ayer eran como las 10:30, 11 de la noche, y yo estaba haciendo mi lectura. Nosotros estamos ahorita, los que estamos siguiendo la lectura de la Biblia, estamos en Jeremías. Y Jeremías es un libro tremendo, es un libro profético tremendo. Y yo antes de leerlo, Señor, dame entendimiento y por favor ayúdame, porque este es un libro muy fuerte, Señor. Y yo debo decirlo, estaba leyendo la Biblia, cuando acabé de leer la Biblia estaba haciendo mi devocional a esa hora y se me escurrían las lágrimas, porque yo decía, Señor, muchas de estas cosas que tú condenas aquí en la iglesia, a veces las estamos haciendo, Señor. Y entonces nosotros debemos orar, hermanos, antes de leerla, de meditarla, de escucharla. Tenemos que decirle, Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Y aquí hay dos términos, tenemos que entenderla. ¿Qué dice aquí? Ah, sí, porque para eso va un pastor al seminario y estudia todas las ciencias bíblicas y va y estudia no sé cuántas materias por año y estudia los idiomas bíblicos y el exégesis y todo. Eso es entenderla teológicamente y nosotros tratamos de explicárselas a ustedes teológicamente, pero aquí dice que también la debemos entender, ¿qué? Y hay una gran diferencia ahí, porque hay gente que conoce muchísimo de la Biblia, pero no la vive. Entonces eso es muy diferente, ¿no? Y vamos a ver entonces aquí que el que estudia la palabra, su finalidad es ¿qué? Eso es la finalidad del que lee la palabra de Dios. Practicarla, vivirla, obedecerla, porque ella rige toda ¿qué? Fíjense cómo muchos teólogos vuelan y son solo teóricos. Aquí yo menciono, ¿verdad? Había un gran misionero que vino a América Latina, un escocés, Juan Mackay, que tiene varios libros, entre ellos El otro Cristo español, el otro libro, se me va ahorita el nombre de ese libro. Bueno, tiene varios libros que escribió Juan Mackay, y en uno de ellos decía que nosotros tenemos que ser teólogos, pero no teólogos del balcón. ¿Qué entienden ustedes por teólogos del balcón? Y él decía que teníamos que ser teólogos del camino. Porque los del balcón, pues nada más están en el balcón viendo. Es como en un desfile, ¿no? Pues nada más estás viendo el desfile. Eres un teólogo del balcón, sabes las escrituras, eres teórico, pero no eres un teólogo del camino. ¿Qué significa del camino? Que hay que vivirla, que hay que experimentarla. Por ejemplo, si yo digo, no, hermano, pues es que sí, la palabra dice que hay que diezmar, y no, sí, mira, ya me grabé, Malaquías 3:10, ¿no? ¿Robará el hombre a Dios?
Pero si no diezmo, pues no estoy poniendo en práctica la palabra de Dios. Sí, queda claro ese concepto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que, hermanos, dice ahí que tenemos que orar. Tenemos que orar para pedirle a Dios que nos ayude a entender la palabra. Hay gente que me dice, pastor, es que yo leo la palabra y no la entiendo. ¿Y ora usted antes de leerla? Pídale a Dios que le hable. A lo mejor no tienes que entender tantos términos teológicos. Yo siempre uso este ejemplo. Mi suegra, amados hermanos, era una mujer que no tenía estudios, que aprendió a leer con la Biblia. Y mi suegra leía su Biblia todos los días, verdaderamente la leía. Y era una mujer que se regía con la palabra de Dios. Aún en su ignorancia, ella se regía con la palabra de Dios. Así que tú no necesitas ser un teólogo, no necesitas ir a un seminario para entender la palabra de Dios. Lo que necesitas es orar y leerla. ¿Amén, hermanos? Fíjense cómo, vamos a ver aquí esta parte, los resultados de ponerla por obra. Fíjense lo que dice el Salmo 119, 56, que ya lo leímos, pero quiero explicar esta parte. ¿Cómo dice? A ver, si yo leo esa palabra y la pongo en práctica, ¿quién me va a venir? Dice este Salmo. Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? Fíjense, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Y qué tipo de bendiciones? Yo aquí pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, la Biblia habla de cómo enriquecerse. Yo les pregunto, hay un versículo que dice que el que ahorra, poco a poco, se enriquece. No está hablando de tener grandes millones ni nada, pero sí tener lo necesario y lo suficiente. Entonces, ¿ustedes creen que debiera haber cristianos pobres? Y no estoy predicando teología de la prosperidad, Pero vayan ustedes a Chiapas, hermanos. Ahorita que hay tanto conflicto allá en Chiapas, vayan ustedes a Chiapas, en esas comunidades donde antes daban dinero para la mayordomía, para el santo, donde tomaban posh, donde estaban embarcados con las tiendas de raya. Gente que nunca prosperaba, alcohólicos que nunca prosperaban, toda su familia. Cuando llega el Evangelio, cuando empiezan a leer la Biblia, entonces empieza a ver qué en sus vidas. Prosperidad, un cambio. Por eso la gente los corre, por eso les tienen envidia, porque ven que los que leen la Biblia prosperan. Por ejemplo, ¿hay problemas en el matrimonio, hermanos, en los matrimonios cristianos o no? Sí. Yo jamás me he tenido una discusión con mi esposa. Ay, pues no es hipócrita, ¿cómo no? Claro que he tenido discusiones con mi esposa. Pero la palabra de Dios nos dice, 1 Corintios 13, ¿qué dice acerca del amor? El amor no busca lo suyo. El amor no es envidioso, no es jactancioso. O sea, la Biblia nos enseña cómo amar. La Biblia nos enseña cómo llevarnos como matrimonio. Pues claro, cuando la mujer es la que mangonea, ¿cómo se le llama a ese hogar? Un matriarcado. ¿Y la Biblia habla de un matriarcado? Pero tampoco de un patriarcado. La Biblia no está generando el machismo. Entonces la Biblia nos dice, por ejemplo, hoy yo decía, hoy hay una camada, perdón hermanos por la expresión, yo sé que no es la expresión, pero tómenmela en cuenta. Hay una camada de niños que son niños, ¿se acuerdan cómo les dijimos a estos niños? ¿Cómo son estos niños qué? Pero ¿cómo no van a ser emperador si todo el mundo los consiente? Si nadie los corrige. De veras, hermanos. Y la palabra de Dios es bien clara. El hijo consentido avergonzará a su padre. Ay, sí dice, pero pues yo, vente mi amorcito, no, es lo que quieras, mi vidita, sí, mi amor. No, entonces no estamos obedeciendo la palabra de Dios y por eso dice aquí, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Si tú no tienes bendiciones es porque ¿qué? Fíjate lo que dice Josué 1:8, este versículo me encanta, ese yo creo que nos lo sabemos de memoria. Dice, nunca se apartará, y fíjense, a mí me llama mucho la atención, ¿por qué no dice, nunca se apartará de tu vista? ¿Por qué dice de tu boca? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes
¿Y qué? Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Conforme a todo. ¿Alguna parte de lo que está escrito en él? Todo. Porque entonces harás ¿qué? Y todo, y le puse con grandote, mayúscula y subrayado y con negritas. ¿Todo qué? ¿Por qué no te sale bien todo? Hay pastores que a mí nada me sale bien. Estoy salado, pastor. Casi quiero ir a Catemaco o aquí a que me hagan una limpia. No necesitas que te hagan ninguna limpia. Lo que necesitas es guardar los mandamientos, vivir la palabra de Dios. Si tú vives conforme a la palabra de Dios, te va a ir bien. Desde que yo me convertí al Señor, tengo la sana costumbre, la sana hábito de diezmar. Jamás he dejado de diezmar. Y yo he visto en mi vida cómo el Señor me ha bendecido grandemente. Grandemente me ha bendecido. Entonces, en esa parte yo estoy obedeciendo ¿qué? Y entonces, como estoy obedeciendo la palabra, dice, estas bendiciones tuve porque guardé. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es pedir oración al Señor, ayúdame a entenderla, comprenderla, para poderla vivir. Vamos a ver la segunda. Ahí está en el versículo, estamos viendo este versículo 134, 119, 34. Ya vimos, dame entendimiento es la primera cosa. ¿La segunda cosa qué es? Entonces la segunda cosa ¿qué es? A veces para entender un concepto, un término, es bueno entender lo que no significa. Y a veces entendemos de esa manera. ¿Qué no significa? Como dice ahí, guardar no significa. ¿Qué no significa guardar? Es por ejemplo cuando dices, por ejemplo, ¿no? Subí de peso y ya no me queda esta camisa o este pantalón. Y lo guardas en el closet con la esperanza de que algún día te vuelva a quedar. En algunos casos, muy escasos casos, se puede llegar a que te vuelva a quedar esa ropa. Pero si no, ni te acuerdas, esa ropa la guardaste por allá, y a lo mejor algún día que andas escombrado por ahí, mira esta camisa y ya está. Cuando me acuerdo, cuando me quedaba esta ropa. Pero ya no la vuelves a ¿qué? La guardaste. Miren, tomaste un curso bíblico. Nosotros a veces vamos a conferencias, vamos a cursos y por lo regular te dan un manualito o te dan unas folders o te dan unas hojas o incluso hasta un libro te pueden dar y llegas del curso bien padre toda la semana y entonces agarras tu folder y lo archivas en tu librero. Yo estoy guardando la palabra. Sí, la guardaste re bien guardada que ya ni te acuerdas. Este versículo yo lo he mencionado en otras ocasiones, me encanta, fíjense lo que dice, Proverbios 22, 27, por eso puse estas imágenes. ¿Cómo dice ahí? Pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. Fíjense, ¿se acuerdan? Yo les sé, hay proverbios y hay salmos que son antitéticos. Este es un proverbio antitético, porque aquí pone la tesis y la antítesis. Aquí está. ¿Habla de quién? ¿Y cuál es la antítesis? El diligente. Habla del negligente o indolente y del diligente. Y dice aquí, el indolente ni aún asará lo que ha cazado. Fíjense cómo poco aquí fueron a cazar. Pero a ver, precioso del hombre es la ¿qué? Entonces, si este que salió a cazar no asa lo que cazó, ¿qué va a pasar? Yo lo aplico a la palabra de Dios. Si tú lees algo, escuchas algo, pero no lo guardas en tu corazón, y ahorita vamos a ver qué sí es lo que significa guardar. Vamos a ver esto. Guardar sí significa, ¿qué, hermanos? Que los tengo presentes en mi corazón, que los atesoro y que vienen a enriquecer mi vida, que son algo especial para mí, que los tengo en un gran valor, que los guardo como algo muy especial, están en mi corazón, no allá guardados en el closet, no allá. Y veíamos, ¿no? Que yo a veces hago las visitas pastorales y a veces adrede lo hago. A ver, hermanitos, en una visita pastoral se ora, se lee un pasaje de la Biblia. A veces yo les digo, a ver, présteme su Biblia, hermano, présteme su Biblia para que les voy a compartir. Ay, Panchito, ¿dónde dejaste la Biblia? Allá andaba.
Y ahí la van sacando abajo del teleguía. No, el teleguía ya es de mi época, ¿verdad? No, yo la atesoro en mi corazón, la guardo en mi corazón. ¿Para qué? Para que cuando sea, y esto tiene que ver con la memorización, es tenerla a la mano para utilizarla en el momento que está el tráfico, y entonces uno de allí agarró y te mentó la mamá. Y entonces, soy mexicano, no, nadie le meta a la mamá. Y entonces te bajas y... Pero te acuerdas de un versículo que está ahí en tu corazón. La blanda respuesta, quita la ira. ¿Te sirvió o no te sirvió esa palabra que habías atesorado, que habías guardado ahí en tu corazón? ¿Sí o no? ¿Sí me explico entonces lo que es guardar la palabra de Dios? ¿Sí me explico, hermanos? Bueno, vamos entonces a seguir aquí y vamos a ver entonces la tercera cosa que vamos a ver, ponerla en práctica y vivirla. Salmo 119, 34, ¿cómo dice? Esa es la finalidad y la cumpliré de todo corazón. Siempre le he dicho, hermanos, la palabra funciona cuando ¿qué? Si no, no. Puedes tener todas las versiones de la Biblia que tú quieras, ahí están guardaditas, ahí están bien. Incluso puedes leerla y que no pase nada. Cuando tú la guardas, cuando te cae el 20, cuando tú meditas en ella y la empiezas a vivir, es cuando viene la bendición. Voy a explicar esta parte. ¿Por qué puse este ejemplo ahí? ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio? Una de las cosas que dice que no debemos unirnos en ¿qué? Miren, este es un yugo desigual. Este es el yugo, ¿no? Sirve, es parte del arado. El arado sirve para sembrar, para arar y para hacer el proceso de la siembra, ¿no? Y este es un yugo desigual. ¿Cómo está este yugo? Este güey está más que. ¿Y este? Y entonces la Biblia nos dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas en un yugo desigual. Aquí hay igual, ¿verdad? Este es un toro y un burro. O pones dos toros o dos bueyes, o pones dos burros para que sea parejo. Eso es a lo que se refiere la Biblia. Voy a contarles una anécdota. Una de las iglesias que pastoreé, había una muchacha, tremenda líder. Tocaba la guitarra, estaba bien con los jóvenes, dirigiéndolos, predicaba la palabra de Dios. Tremenda líder, ya quisiera yo tener 2, 3 líderes de esas así. Era de esos líderes todoterreno. Tú le decías, ya iba a decir su nombre, no lo voy a decir. Le decías, oye, hermanita, haz esto. Sí, pastor, y si no sabía, te decía, pastor, me enseña, yo lo hago. Era todoterreno la hermana. Pero vino el chamuco. Y esta hermana se va enamorando de un no cristiano. Y todos le dijimos, mira, se casó con el no cristiano. ¿Qué creen que pasó? Borracho, le pegaba, le sigue pegando hasta la fecha. Hasta la fecha le sigue pegando. Ya tiene hijos grandes, esta muchacha tiene más años que yo de casada, tendrá como 28 años de casada esta muchacha. Le dan unas pelas, no va al templo, sus hijos no van al templo, lleva una vida tremenda. ¿Por qué? ¿Qué hizo con la palabra de Dios? No la cumplió, ¿no? Y ahí nos dice bien clarito, y la cumplirás de todo corazón. Esto es un mandato. Si no lo obedeces, ¿qué va a pasar? Algunos dicen, no, pero es que yo lo voy a convertir, pastor. ¿En qué lo vas a convertir? ¿En sapo? ¿En qué lo vas a convertir? No, ese ya era, dicen, ese ya estaba, ya es. Fíjense, aquí vamos a ver algo, el ser hacedor, no solo oidor, y pongo este ejemplo, fíjense bien, es como si tú vas esto es un ejemplo muy, muy clásico,
aquí en América Latina. Vas a los doctores y los doctores te dicen, no, pues mire, usted ya es propenso a la diabetes, no sé qué, el triglicéridos, todo eso, debe dejar de comer azúcar, debe dejar de comer pan, todo eso, grasa y todo eso. Y afuera de los hospitales, ¿qué hay, hermanos? Y los doctores, miren, aquí se ve una fotito de los doctores, ahí llevan sus tacos de carnitas, con harta buche, con harto lentillo. Es en América Latina. Yo estuve en Estados Unidos pastoreando una iglesia un tiempo y me tocó ir a un hospital a visitar a una familia de la iglesia, yo estaba pastoreando, y usted no ve ningún puesto afuera de los hospitales. Digo, yo no sé, pero de los hospitales, ¿no? Esto es muy clásico de América Latina. Entonces tú le vas a creer al doctor. Es como, por ejemplo, si ustedes van, voy a usar este ejemplo, me voy a usar yo de ejemplo. Es como si yo vendo tratamientos capilares. Tómese úntese esto en la cabeza para que le salga pelo como pasto. Ustedes van a decir, pues écheselo usted primero, ¿no? O cuando el nutriólogo que vas, está bien gordo el nutriólogo. O sea, ahora, vamos a ver esta parte. Quiero que me ayuden a leer esto y vamos a explicar esto y ya con eso terminamos. Fíjense, ayúdenme a leer Santiago 1:22, aquí, ¿cómo dice? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora vamos a analizar este capítulo. Les pido que a los que traen Biblia abran su Biblia ahí en Santiago 1:22, porque les voy a preguntar algunas cuestiones. A ver, ¿qué hacer para ser hacedor y no oidor? La primera cosa que nos dice allí, dice que cuando yo vengo y escucho la palabra y no la pongo en práctica, me estoy, ¿qué dice ahí? Entonces te engañas a ti mismo, y esto se llama que eres un ¿qué? Vienes a la iglesia, llevas años en el cristianismo, pero tu vida no cambia, sigue siendo el mismo. A mí eso me da mucha tristeza, ¿no? Me da mucha tristeza ver que tantos años, y como congregaciones, como iglesias, no cambiamos. Entonces dice aquí, no te engañes a ti mismo. Mejor ni digas que eres cristiano, porque te estás engañando a ti mismo. Y es a ti mismo, porque a los demás los puedes engañar. Puede que sí, pero a Dios lo puedes engañar. Mire, cuando un matrimonio anda mal, ¿se nota o no se nota? Y hay ciertas etapas del matrimonio cuando ya están muy mal, pero muy mal, que ya todos los demás dicen, no, estos cuates no se llevan bien, pero para nada. Se les nota en cómo se ven, en cómo se responden, ¿verdad? Entonces, están engañando a sí mismos. Luego dice ahí, te olvidas de las enseñanzas. Y usa un ejemplo, el ejemplo de un ¿qué? ¿No? Ahí leímos el ejemplo de un ¿qué? ¿De un qué? De un espejo. Y dice, es como el hombre natural que viene y se ve en el espejo su rostro natural, se ve y después se va y se olvida cómo era. ¿Tú te acuerdas cómo eres? ¿Sí? ¿Sí te acuerdas de cómo es tu cara? ¿Cómo es tu... ¿Sí? Las mujeres sí todos los días se ven en el espejo, ¿no? Pero fíjense, en la época bíblica los espejos eran de latón, eran de otras, de cobre, no se veía bien, se veía opaco, los tenías que poner bien hacia la luz, y más o menos como que se veía tu reflejo, más o menos. Y se iba, y después se le olvidaba, ¿cómo qué? Así pasa con la palabra, la leo, escucho las predicaciones del pastor, y no voy a hacer ese experimento para no ponerme triste, pero yo tan solo les preguntaría de qué trató la predicación del jueves. Van a decir que el jueves se fue a la luz, pastor, y no había internet y no nos pudimos reunir, pero mandamos el audio.
Y yo digo, si no se acuerdan ni de qué trató la predicación del jueves, es como, somos, dice ahí que somos ¿qué? Te olvidas de las enseñanzas. Y ahí nosotros tendríamos que recordar, meditar, platicar de ella. Hermanos, cuando se termina el culto, qué bueno sería a mí como me gustaría que cuando vamos a comer, porque vamos a comer con familia, oye, a ver, tú, hija mía Panchita, ¿de qué se trató la predicación? Y platicar de la palabra de Dios. Bueno, pues ahí tenemos, ¿verdad? Luego dice, sino que mira atentamente a la perfecta ley. Entonces nosotros debemos estar, ¿qué? Ay, qué bonito es cuando las personas anotan, cuando las personas subrayan. Yo digo, este hermano está poniendo atención, y luego sabes quiénes ponen atención. Y aquellos que ya nada más están viendo el reloj, aquellos que ya nada más están con su celular. ¿Tú te das cuenta? Obviamente la palabra de Dios no hará efecto. Pero también dice ahí, el que persevera en la palabra de Dios. ¿No es cierto que dice así? Y a veces nos damos por vencidos. Es diario, hermano, diario tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que perseverar. Es que no le entiendo nada, pues si no la lees, pues menos le vas a entender. Ahora, hermanos, por ejemplo, si tú vas a leer, no sé, la Ilíada, la Odisea, Harry Potter. ¿Ustedes han visto los librotes de Harry Potter? Y eso se los echan los jóvenes, pero así, mira. ¿Quién sabe cuántos libros son de Harry Potter? Ahora, para entender todo el universo de Harry Potter, hay que tener cierto como conocimiento, ¿no? Igual, por ejemplo, para leer la Ilíada y la Odisea, no cualquiera, porque tienes que saber quiénes son los personajes principales, en qué contexto. 100 años de soledad es un librote también así, y que te enreda con generaciones, y que el general Aureliano Buendía, y que Remedios, y que no sé cuánto. Pero eso sí te los chutas de volada, y te lo sabes. Pero la palabra de Dios, hermanos, hay que perseverar en ella, hay que perseverar en ella. Y luego dice ahí, el que la obedece, que la lleva, ya hemos estado viendo, a la práctica. Y solo así vendrá, ¿qué dice ahí? Las bienaventuranzas, el gozo. Y esto se repite a lo largo de toda la Escritura. Si tú cumples la Escritura, si la vives, va a venir un gozo, va a venir alegría. El Salmo 1, ¿qué dice el Salmo 1? A ver, ¿cómo dice el Salmo 1? Y ahí nada más en los versículos ya se va, ahí ya nadie está viendo. Y dice que el que está su delicia en la palabra de Dios es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Por qué creen ustedes que las grandes civilizaciones, el río Nilo, los egipcios, eran prósperos? ¿Por qué? Y la Biblia muchas veces es comparada con esa agua que nos alimenta, ¿no? Si estamos cerca de ella, vendrá bendición. Pues vamos a ir concluyendo, y vamos a ver aquí, hermanos, como la conclusión. Dice el Salmo 119:34, esto último: dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré, ¿qué? Cuando mandas a un chavo, oye, por favor, por ejemplo, mi calle donde yo vivo está de subida, y hay que subir hasta la avenida a comprar. Y ya empieza a comprar. Y llega el chavo y le dice a la mamá: ¡ay, qué crees que se me olvidaron las tortillas! Ve por las tortillas. ¿Y cómo va el chavo por las tortillas? Murmurando, va: mi mamá, ¿qué es el puro por ir? ¡Ay, esa vieja ya todo! ¡No, hombre! Dice aquí: guardaré tu ley y la cumpliré, ¿qué? En todo corazón. Porque sabes que Dios quiere lo bueno para ti. El miércoles que venimos a la oración presencial, también tenemos un pequeño estudio, una pequeña reflexión de la palabra. Y yo hacía reflexión de las veces que la Biblia dice para que te vaya bien. Muchas veces menciona para que te vaya bien, porque Dios quiere que te vaya bien. Pero para que te vaya bien hay un pero, ¿cuál es ese pero? Con esto voy a terminar, hermanos. Después de la Segunda Guerra Mundial vino un decaimiento en el cristianismo.
Eso se ve en la historia de la iglesia, en la historia universal, en la historia del cristianismo. Y las iglesias empezaron a vaciar después de la Segunda Guerra Mundial. Por ver cómo muchos jóvenes y personas de esa época veían cómo países que se decían cristianos se mataban entre sí mismos en las trincheras. Eso fue un mal testimonio. Ahí esa es la etapa de la modernidad. Después vino la posmodernidad, no voy a hablar mucho de eso, en otra ocasión lo haremos. Vino la posmodernidad y hoy vivimos en la posmodernidad. Y la posmodernidad es una manera de vivir desencantado, de no creen en las instituciones, no creen en las iglesias, no creen en el cristianismo. ¿Por qué no creen? Precisamente por ese mal testimonio. Dices que eres cristiano y yo veo todo lo contrario. Hermanos, ojalá que no solamente para satisfacer a esa grande nube de testigos que tenemos, sino para beneficio de nosotros, porque solamente si yo cumplo la palabra de Dios vendrán esos beneficios. Si tú eres un hipócrita, si solamente te estás engañando a ti mismo, nunca vas a ver bendición. Al contrario, solamente te estás engañando a ti mismo. Pues hermanos, vamos a orar para terminar este mensaje. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestros huesos, de nuestros tuétanos, y nos hace discernir, Señor. Ayúdanos a vivir la paz. En el nombre de Jesús.